Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a ver 15 consejos para que podáis ahorrar mucho dinero en gasolina. ¡Vamos a por ello! Antes de comenzar, quiero dejar claro que estos consejos pueden haceros ahorrar hasta un 40% de dinero en combustible. Por tanto, seguir estos consejos os van a permitir a la larga ahorrar mucho dinero. Cambiar ciertos hábitos a la hora de conducir nuestros coches puede ser difícil. De todas formas, los expertos marcan 21 días. 21 días son los necesarios para poder hacer un hábito, o sea, de una acción, una costumbre y un hábito. Y os puedo decir que merece la pena que hagáis de estos consejos unos hábitos, ya que el día de mañana poder reunir ciertas cantidades e invertirlas año tras año, os van a proporcionar un pequeño capital el día de mañana. Vais a tener una cuenta con la que podáis hacer cualquier cosa, desde financiar un pequeño negocio hasta iros de vez en cuando de vacaciones, lo que queráis. Mira, os voy a poner un ejemplo. Una persona que se gasta al mes 120 euros o dólares en gasolina. Es una cantidad muy común. Con estos consejos podéis ahorrar prácticamente un 40%. Eso significa que al mes podéis ahorrar unos 48 euros o dólares. Al año supone unos 576 euros, más o menos. Pero, ¿qué sucede si ese dinero lo invertimos con un interés más o menos normal, nada espectacular, por ejemplo un 3%, y lo metemos en interés compuesto? Sucede que a los 5 años habremos reunido ya unos 3.800 euros. A los 10 años tendremos ya 7.500 euros, a los 15 11.931 euros y a los 20 casi 17.000 euros. Y que muchas veces a priori cantidades pequeñas, si las podemos juntar e invertirlas a largo plazo, se pueden conseguir cantidades muy grandes que pueden ayudar perfectamente a invertir y por supuesto a nuestra libertad financiera. Comenzamos. Antes de conducir. El primer consejo pasa por hacernos la pregunta: ¿es necesario? ¿Es necesario este viaje? Debemos hacernos esta pregunta ya no solo porque el trayecto en coche que no se hace es el que menos gasta combustible, sino porque en algunas ocasiones la distancia es tan corta que no merece la pena sacar el coche. Es más, si podemos hacer ese trayecto andando o utilizando un medio de transporte alternativo como la bicicleta, incluso podemos mejorar nuestra salud, nos vendrá bien para nuestro corazón. El siguiente consejo es: utiliza el GPS para averiguar cuál es el mejor camino para ahorrar. Hoy en día todos tenemos un smartphone en el bolsillo y por tanto todos tenemos un GPS. Utilizar el GPS no solo nos va a dar la clave de cuál es el camino más corto, sino que en muchas ocasiones nos suele avisar sobre atascos, obras o calles cortadas. Es muy interesante utilizar el GPS para ahorrar combustible. Otro consejo es vigilar el equipaje, ir ligeros de equipaje. Es interesante no transportar cosas en el maletero innecesarias. Aparte, por cada 100 kilogramos de peso adicionales el coche puede consumir hasta un 5% más. Cabe señalar que el diseño de los coches es aerodinámico, por tanto transportar cosas que sobresalgan del vehículo o en la parte superior hacen que ofrezca más resistencia al viento y por tanto el coche va a consumir mucho más. En la estación de servicio. A la hora de repostar es importante apurar bien la manguera de gasolina. Si os fijáis, en ocasiones cuando quitamos la manguera del surtidor, en algunos casos sin presionar la manguera sale un buen chorro de gasolina. Bien, pues ese chorro de gasolina no es tuyo, es de la persona anterior, del cliente anterior. Por tanto, para poder apurar bien toda la gasolina que está en la manguera, es importante que después de repostar deis un giro de 180 grados, como podéis ver en este vídeo. La cantidad que se suele quedar acumulada es más o menos media taza, depende de la manguera. Pero si hacéis esto cada vez que vais a repostar, pues al final acumuláis más gasolina en el depósito. Importante, cada vez que vayamos a la gasolinera, llenar el depósito. Si cada vez que vamos a repostar llenamos un cuarto, pues al final tenemos que ir muchas más veces de camino a la gasolinera y eso también consume gasolina. Aparte, cuando vamos en reserva o tenemos un cuarto de gasolina en el depósito, el motor funciona mucho peor y todos los pozos y residuos que están en el fondo del depósito de la gasolina del coche también pasan a los filtros y al motor y por tanto tenemos también que cambiar entre los filtros y es más gasto todavía. Así que es importante cada vez que vamos a la gasolinera llenar a tope el depósito. Lo recomendable es que cuando el depósito está a la mitad, volver a llenarlo a tope. ¿De acuerdo? Otro consejo son las tarjetas de puntos. Pregunta a la estación de servicio a la que acudes con regularidad si tienen tarjetas de fidelización. Normalmente son gratuitas, acumulas puntos y esos puntos luego los puedes convertir en gasolina o en regalos de la tienda, etc. Interesante. Mantenimiento del vehículo. Inflado de neumáticos. Llevar los neumáticos de nuestro coche bajos de presión puede aumentar el consumo de combustible hasta un 3%. Siempre que te acerques a la estación de servicio, hacer este gesto tan simple
puede hacer que te ahorres mucho dinero en gasolina. Cabe señalar que hay un falso mito circulando en el que si inflas un poquito más las ruedas consumes menos. Bien, desde mi punto de vista es algo peligroso porque el consumo casi no lo vais a notar y lo que vais a conseguir es tener menos adherencia en las ruedas. Por tanto, podéis llegar a tener un accidente cuando las condiciones de la carretera no son óptimas. Otra parte importante en el consumo de gasolina es el mantenimiento del coche. Por ejemplo, un cambio regular de filtros hace que el coche consuma mucho menos. Hacer un cambio de aceite adecuado también hace que el coche consuma mucho menos. Cabe señalar también que el filtro del aire es un filtro muy barato. En ocasiones lo podéis cambiar vosotros mismos prácticamente, depende del modelo del coche, claro está, y mantener un filtro de aire limpio hace que el coche consuma mucho menos. Habitáculo. Es de sobra conocido por todos que si llevamos el aire acondicionado encendido, el coche consume más. Por tanto, es fundamental llevar una climatización del coche óptima. Yo calculo que más o menos 21 grados, tanto en invierno como en verano, está bien. Una alternativa es bajar las ventanillas del coche. La única pega es que si vamos a velocidades altas, el coche ofrecerá más resistencia. Así que una buena solución es, si vais a velocidades bajas, o sea, dentro de ciudad, podéis ir con las ventanillas bajadas y en el momento que paséis de 50, 60, 70 en adelante, ya debéis cerrar las ventanillas con el aire acondicionado. Es importante en verano no dejar el coche al sol, hay que evitarlo. El habitáculo se recalienta y el coche tiene que hacer un exceso de energía extra para poder enfriarlo. Podría ser interesante utilizar algún tipo de parasol para evitar que los rayos del sol den en la tapicería. Continuamos. Conducción. Importante, mantener una velocidad adecuada, no correr con el coche. Aparte de consumir menos combustible, iremos mucho más seguros, ya que si se presenta un imprevisto tendremos más margen de maniobra y el coche responderá mucho mejor. Control de velocidad, ese gran aliado que muy pocas personas utilizan. El control de velocidad os puede ayudar a ahorrar mucho dinero en gasolina. Mi recomendación particular es utilizar la marcha más alta posible y mantener el coche con el control de velocidad en 1500 revoluciones. Depende del coche, 1500, 2000, depende. Entre 1500 y 2000 para los diésel y entre 2000 y 2500 para los gasolina. Mantener una velocidad constante os va a ayudar mucho a reducir el consumo de combustible. Otra cosa que debéis evitar son los acelerones. Un acelerón brusco como el que estáis viendo a continuación consume mucha gasolina y no son necesarios. Aparte, la velocidad, importante. Simplemente aumentar la velocidad de 80 km por hora a 100, ese aumento del 20% nos puede hacer consumir un 44% más. Así que es importante ir con el coche tranquilo, con tiempo y no pensar que llego tarde o quiero llegar antes, voy a acelerar más el coche para ganar un par de minutos, porque sí, es posible que a lo mejor ganéis un poquito más de tiempo, pero vais a perder mucho más dinero, aparte de poner vuestra vida en peligro. Importante también aprovechar las bajadas. Los descensos te permiten ahorrar mucho combustible. Aprovecha las bajadas para meter marchas largas y aprovechar la inercia que adquiere el coche con la bajada. Y luego, aparte, cuando estés en parada, si el coche va a estar más de un minuto parado, apaga el motor del coche. Mantener el coche encendido más de un minuto consume mucho combustible, aparte de ser bastante innecesario. Llevar un control detallado de los gastos del coche. Mirad, veréis, es importante llevar un control detallado de los gastos de nuestro vehículo. Es importante que llevemos un control total del consumo de gasolina de nuestro coche, principalmente por dos motivos. El primero es que somos conscientes del gasto que produce nuestro vehículo y tenemos una media de lo que es un consumo normal de nuestro uso. Y con esos datos nos vamos al segundo consejo. Si nosotros vemos que mes tras mes el coche consume más o consume de una forma exagerada, es que a nuestro vehículo le sucede algo, por tanto tenemos que llevarlo al taller, ya que muchas veces una avería interna se traduce en mayor consumo. Y para llevar un control más detallado, para eso es importante utilizar la herramienta Excel de trabajar desde casa. Es bastante interesante. Entonces, en la aplicación Excel vais a poder ver que están los meses desde enero hasta diciembre y tenemos una zona que es de ingresos y gastos. Pues justo en la zona de gastos, si os fijáis aquí, en la zona de carburantes, que es la fila 31, aquí podemos introducir semana a semana lo que va consumiendo el coche y tener un control detallado. Si queréis saber más acerca de esta herramienta Excel, voy a poner el enlace a un tutorial justo al final. Es una herramienta muy completa, sirve para la gestión patrimonial individual, o sea, lo que son las finanzas del día a día. Puedes ver todos los meses, desde enero hasta diciembre, e incluye algunas sorpresas, como por ejemplo el sistema de ahorro de las 6 cuentas, para implementarlo perfectamente, al principio si tenéis poco dinero, para que no tengáis que abrir 6 cuentas en diferentes bancos. Incluye también una balanza sobre activos y pasivos y también un resumen global de todo el año.
Sin duda es una herramienta fundamental si queréis avanzar en vuestras finanzas personales. Y nada más, pulgar arriba si quieres ver más vídeos así, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerda que podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, no busques trabajo, créalo.